Bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué felicidad tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día espectacular, y si no, pues vamos a ponerle un poquito de drama y emoción porque hoy venimos cargaditos. Ustedes saben que me encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, las parejas que nos hacen suspirar, los dramas que nos mantienen al filo del asiento, y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, Kerem, Hande y un titular que dice Kerem explota, Hande es mi vida, amor incondicional. ¿Qué? Lo sé. Es un bombazo, un titular que nos deja con más preguntas que respuestas. Así que prepárense un cafecito, agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar este chisme, vamos a analizar cada detalle, y vamos a tratar de descifrar qué demonios está pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde les traigo todo el salseo, las tendencias y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir estos momentos con ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Ese titular. Kerem explota, Hande es mi vida, amor incondicional. Sé que a muchos de ustedes les explotó la cabeza cuando lo vieron. Y no es para menos. Kerem y Hande, esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos robó el aliento con su química, ¿qué pasó? Recordemos que después de la serie confirmaron su relación en la vida real, y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Viajes, fotos juntos, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y colaborando con grandes marcas. Kerem también ha estado trabajando arduamente y aunque no hemos sabido mucho sobre su vida personal, sí hemos visto que sigue siendo un galán que levanta suspiros por donde pasa. Entonces, ¿de dónde sale este titular? ¿De dónde surge este supuesto arrebato de Kerem? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como suele suceder en estos casos, la verdad no es tan simple como parece. Después de investigar un poco, de leer varios artículos y de analizar las redes sociales, he llegado a algunas conclusiones. En primer lugar, la palabra explota es bastante sensacionalista. No hay evidencia de que Kerem haya tenido una explosión emocional pública. Lo que sí parece haber ocurrido es que en una entrevista, cuando le preguntaron sobre Hande, Kerem respondió de una manera bastante, digamos, apasionada. Según algunas fuentes, Kerem habló de Hande con mucho cariño y respeto. Dijo que la admiraba como persona y como actriz, y que siempre la recordara con mucho afecto. Y aquí viene la parte que ha generado más revuelo, al parecer, Kerem también dijo algo así como que su amor por Hande era incondicional. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Significa que Kerem todavía está enamorado de Hande? ¿Significa que quiere volver con ella? Pues aquí es donde entramos en terreno pantanoso. La palabra amor es muy subjetiva, y cada persona la interpreta de manera diferente. El amor incondicional puede significar muchas cosas. Puede significar que Kerem siente un profundo cariño y respeto por Hande, a pesar de que ya no están juntos. Puede significar que la valora como amiga y como compañera de trabajo. Incluso puede significar que siempre estará allí para ella si lo necesita. Lo que sí me parece claro es que Kerem no está negando su pasado con Hande. No está tratando de borrarla de su historia. Al contrario, parece estar abrazando ese capítulo de su vida con gratitud y afecto. Y eso, en mi opinión, habla muy bien de él. Ahora, quiero ser honesta con ustedes. Como chismosa profesional, me encantaría poder decirles con certeza si Kerem y Hande van a volver a estar juntos. Me encantaría poder darles un final feliz para esta historia. Pero la verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto, y solo ellos dos saben lo que realmente pasa en sus corazones. Lo que sí podemos hacer es especular, analizar las pistas y dejar volar nuestra imaginación. Y claro, seguir de cerca sus carreras y sus vidas personales, porque nunca sabemos cuándo nos van a dar otra sorpresa.
Pero mientras tanto creo que lo más importante es respetar su privacidad y no presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones sobre sus vidas, y nosotros solo podemos ser espectadores respetuosos. Así que, mis queridos chismosos, esta es mi versión de la historia. Este es mi análisis del titular: Kerem explota Ande es mi vida, amor incondicional. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo que pensar. Y ahora, para recapitular un poco, recordemos que este titular es bastante sensacionalista y que la realidad parece ser un poco más matizada. Kerem parece haber hablado con cariño y respeto sobre Ande en una entrevista, y ha utilizado la expresión amor incondicional para describir sus sentimientos hacia ella. Esto no significa necesariamente que quieran volver a estar juntos, pero sí sugiere que guardan un buen recuerdo de su relación. En resumen, como siempre, la verdad es más compleja de lo que parece a simple vista. Y solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Ande. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ustedes son la mejor comunidad de chismosos del mundo, y me encanta compartir estos momentos con ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande deberían volver a estar juntos? ¿Qué significa para ustedes la expresión amor incondicional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de chismosos. Y con esto me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo. *** profundizando en el drama, más allá del titular ***. Pero esperen, aún hay más. Porque el mundo del chisme nunca descansa, y esta historia de Kerem y Ande tiene muchísimas capas que merecen ser exploradas. Para entender completamente la magnitud de este titular, tenemos que analizar el contexto, las posibles motivaciones detrás de las palabras de Kerem, y por supuesto, la reacción de Ande. *** El contexto, la sombra de Senkalkapm ***. Senkalkapm fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química palpable entre Kerem y Ande traspasó la pantalla, creando una legión de fans que se obsesionaron con su romance. La serie se convirtió en un éxito internacional, catapultando a ambos actores a la fama mundial. Pero esta fama también tiene un lado oscuro. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada. Y cuando la relación terminó, la desilusión fue palpable. Los fans se sintieron traicionados, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y confusión. *** Las motivaciones de Kerem, un acto de nostalgia o un mensaje oculto, ***. Aquí es donde la especulación se vuelve más intensa. ¿Por qué Kerem eligió hablar de Ande en esos términos? ¿Fue una simple muestra de nostalgia, un recuerdo cariñoso de un capítulo importante en su vida? ¿O había algo más detrás de sus palabras? Algunos creen que Kerem podría estar intentando reconectar con Ande. Tal vez, después de un tiempo separados, ha reflexionado sobre su relación y se ha dado cuenta de que cometió un error al dejarla ir. La declaración de amor incondicional podría ser una señal, un intento sutil de reavivar la llama. Otros, más cínicos, sugieren que todo esto podría ser una estrategia de relaciones públicas. Hablar de Ande genera titulares, atrae la atención de los medios y mantiene a Kerem en el centro de la conversación. En un mundo donde la fama es efímera, cualquier publicidad es buena publicidad. Sin embargo, yo me inclino a pensar que la verdad está en algún punto intermedio. Kerem probablemente siente un cariño genuino por Ande, pero también es consciente del impacto que sus palabras pueden tener en los medios y en los fans. Es una persona inteligente y astuta, y sabe cómo manejar su imagen pública. *** La reacción de Ande, un silencio que habla más que 1000 palabras ***. Y mientras Kerem está en boca de todos, ¿qué está haciendo Ande? Silencio absoluto. Ni una declaración, ni un comentario, ni una pista en sus redes sociales.
Un silencio que para muchos es ensordecedor. ¿Por qué Ande no ha respondido? ¿Está molesta con Kerem por hablar de ella públicamente? ¿Está incómoda con la atención que ha generado este asunto? ¿O simplemente prefiere mantenerse al margen y seguir adelante con su vida? Su silencio podría significar muchas cosas. Podría ser una señal de que no está interesada en volver con Kerem. Podría ser una forma de proteger su privacidad y evitar más drama. O podría ser una estrategia para mantener a todos en suspenso, dejando la puerta abierta a la especulación. Asterisco asterisco el futuro incierto, ¿habrá un reencuentro? Asterisco asterisco. La pregunta que todos se hacen es, ¿volverán Kerem y Ande a estar juntos? La respuesta, como ya he dicho, es que nadie lo sabe. El futuro es impredecible y las relaciones humanas son complejas. Pero hay algunas señales que podrían indicar un posible reencuentro. Ambos son jóvenes, exitosos y muy atractivos. Comparten una historia en común y una conexión que es innegable. Además, la presión de los fans es constante. Muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo y no dudarán en expresar su deseo en las redes sociales. Sin embargo, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Ambos han seguido caminos diferentes y han evolucionado como personas. Podrían tener diferentes prioridades y objetivos en la vida. Además, la experiencia de su relación anterior podría haber dejado cicatrices que son difíciles de sanar. Asterisco asterisco más allá del romance, la evolución individual de Kerem y Ande asterisco asterisco. Es fácil dejarse llevar por el romance y el drama, pero es importante recordar que Kerem y Ande son, ante todo, individuos con sus propias vidas, carreras y aspiraciones. Desde su separación, ambos han demostrado ser talentosos y ambiciosos, y han logrado consolidar sus carreras en el mundo del espectáculo. Ande se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando exitosas series y colaborando con prestigiosas marcas. Su belleza y talento la han convertido en un ícono de estilo y una figura influyente en las redes sociales. Kerem también ha continuado cosechando éxitos, participando en proyectos interesantes y demostrando su versatilidad como actor. Además, ha incursionado en la producción y ha mostrado su interés en desarrollar nuevos talentos. Su evolución individual es un testimonio de su dedicación y perseverancia. Han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y alcanzar sus metas, independientemente de su situación sentimental. Asterisco asterisco el legado de Senkalkam, un amor que trascendió la pantalla asterisco asterisco. Independientemente de lo que depare el futuro para Kerem y Ande, su relación siempre será recordada como un cuento de hadas moderno. Senkalkam dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, y el romance entre Eda y Serkan se convirtió en un símbolo de esperanza y amor verdadero. Su historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la química entre dos personas puede ser explosiva. Pero también nos recuerda que las relaciones son complicadas y que no siempre tienen un final feliz. El legado de Senkalkam perdurará en el tiempo, y la historia de Kerem y Ande seguirá inspirando a muchos a creer en el amor. Y aunque su camino juntos haya llegado a su fin, siempre podrán recordar los momentos felices que compartieron y el impacto que tuvieron en la vida de millones de personas. Así que, mis queridos chismosos, la historia de Kerem y Ande es un drama en curso, un culebrón turco en la vida real que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Solo el tiempo dirá qué pasará a continuación, pero mientras tanto seguiremos especulando, analizando y disfrutando de este apasionante relato. Ahora sí, los dejo con la intriga y la esperanza de que esta historia tenga un final feliz. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo con palomitas y mucho salseo.